Un maestro espiritual de avanzada edad compartió conmigo una práctica ancestral que transformó completamente mi vínculo con la prosperidad y la atmósfera de mi vivienda. Empleó un elemento común que todos guardamos en nuestras alacenas, aunque nadie conoce su verdadero potencial. Si experimentas la sensación de que las riquezas se alejan constantemente de tu existencia, que las puertas se cierran justo cuando parecen dispuestas a abrirse, o que tu espacio vital arrastra una carga invisible que consume tu vitalidad, te invito a plasmar estas palabras en la sección de comentarios. Rompo definitivamente con la carencia y permito que la abundancia llegue a mi vida. Mi realidad transcurría en una vivienda que parecía absorber todo lo positivo antes de que pudiera arraigar. Me entregaba al esfuerzo sin tregua, sin embargo, los recursos económicos se esfumaban como líquido entre los dedos. Siempre que algo favorable estaba próximo a materializarse, se desintegraba en el instante final. Las obligaciones financieras crecían de manera incontrolable. Los enfrentamientos con mi compañera de vida se tornaron habituales y una fatiga devastadora colonizó cada espacio de mi existencia. No se trataba únicamente de agotamiento corporal, había algo más profundo, más sombrío, como si la atmósfera misma de mi hogar me expulsara, como si los muros conservaran el registro de todas las derrotas, todas las decepciones, todos los anhelos que perecieron antes de germinar. Los meses avanzaban y las circunstancias se agravaban. Cada amanecer despertaba albergando la ilusión de que aquel día traería cambios, pero al llegar el ocaso me hallaba en idéntica posición, encerrado en una espiral aparentemente interminable. Experimenté con múltiples alternativas. Modifiqué mi ocupación, reestructuré mi economía, incluso reubiqué el mobiliario pensando que quizás la distribución espacial presentaba algún error. Ninguna estrategia funcionó. El dinero continuaba escabulléndose, las posibilidades seguían cerrándose y aquella carga invisible persistía aplastándome. Cierto día, consumido por la desesperación y al límite de claudicar, evoqué algo que mi antepasada solía mencionar antes de partir. Ella hablaba sobre un sabio que residía en las periferias urbanas, un individuo de conocimiento ancestral que asistía a quienes atravesaban momentos críticos. No era un orientador ordinario, no pronunciaba discursos ni recitaba escrituras sagradas, simplemente transmitía sabiduría milenaria, prácticas que habían demostrado eficacia durante generaciones, instrumentos concretos para reorganizar la existencia cuando todo parecía desmoronarse. Resolví visitarlo. No tenía absolutamente nada que sacrificar. Arribé a su morada una tarde opaca de estación otoñal. Era una edificación modesta, envuelta por vegetación centenaria y un silencio que contrastaba con el estruendo perpetuo de mi conciencia. El maestro me recibió sin interrogantes. Era un individuo avanzado en años, de mirada apacible pero penetrante, de expresión económica pero de presencia impactante. Me invitó a tomar asiento y aguardó. Le relaté absolutamente todo. Le expuse acerca del dinero que jamás arribaba, de las oportunidades que se evaporaban, del peso que experimentaba en mi vivienda, de la desesperación que se expandía diariamente. Él permaneció en silencio, sin interrumpir, sin emitir juicios, sin ofrecer respuestas instantáneas. Cuando concluí, se incorporó pausadamente, caminó hacia una pequeña alacena de madera labrada y extrajo un recipiente de cristal vacío. Lo depositó frente a mí con una delicadeza que parecía desproporcionada para un objeto tan elemental, pero entre sus manos ese recipiente dejó de ser elemental. Se transformó en algo venerado. El mineral blanco, pronunció con tono firme pero sosegado, representa el compuesto más primitivo que conoce la especie humana. Desde épocas inmemoriales, los conocedores la empleaban para conservar aquello que debía perdurar, para depurar lo contaminado, para establecer fronteras entre lo sagrado y lo mundano. Pero lo que escasos individuos comprenden, lo que se ha desvanecido con el transcurso de las generaciones, es que este mineral también funciona como protector silencioso. Captura aquello invisible, lo que flota en la atmósfera de tu hogar, las emociones densas, las intenciones adversas, los pensamientos oscuros, y todo eso lo conduce hacia la tierra para que sea neutralizado. Sus declaraciones resonaron en mi interior de manera extraordinaria. No eran conceptos novedosos, pero los percibí como si los escuchara por vez primera. Me aclaró que nuestras viviendas no son meramente estructuras de hormigón, ladrillo y madera. Son receptáculos vivos de energía. Todo lo que acontece dentro de ellas deja una huella. Cada expresión pronunciada con ira, cada lágrima vertida en soledad,
cada temor concebido en la oscuridad nocturna, cada frustración silenciada, todo eso se impregna en los muros, en el mobiliario, en los rincones, en los espacios donde la iluminación apenas penetra. Con el transcurso del tiempo, prosiguió el maestro, esa acumulación se transforma en un obstáculo invisible. Es comparable a una capa de polvo imperceptible, pero que impide la entrada de algo renovado. Y entonces la existencia se paraliza. El dinero no circula porque no existe espacio para que ingrese. Las oportunidades no se presentan porque la entrada está bloqueada desde el interior. La tranquilidad no se establece porque el ambiente está saturado de lo antiguo, de lo denso, de lo no procesado. Me narró que la abundancia no es algo que se conquista externamente en el mundo, combatiendo y forzando. La abundancia es algo que se invita y únicamente puede ingresar a un espacio que esté depurado, preparado, receptivo. Si tu vivienda está saturada de energía estancada, me expresó, la prosperidad no hallará cómo penetrar. Es comparable a intentar colmar un recipiente que ya está repleto de líquido contaminado. Primero es necesario vaciarlo. Primero es necesario limpiar. Entonces me instruyó en el método. No presentaba complejidad. No demandaba objetos inusuales ni ceremonias elaboradas. No había que recitar expresiones en lenguas ancestrales ni seguir pasos imposibles de memorizar. Solamente requería 3 elementos fundamentales: intención cristalina, silencio absoluto y respeto profundo por el procedimiento. Me indicó que debía tomar un recipiente de cristal transparente, uno que permitiera visualizar su interior sin distorsiones. Nada de plástico, nada de metal. El cristal es un material neutro, no interfiere con la energía, no la obstruye ni la distorsiona. Es como una ventana limpia que permite el paso de la luz sin alterarla. Lava el recipiente exclusivamente con agua limpia, me instruyó. No emplees jabones ni fragancias, solo agua pura. Mientras lo lavas, visualiza que estás limpiando cualquier rastro del pasado, cualquier energía previa que ese objeto pudiera aportar. Sécalo completamente y luego llénalo hasta la mitad con sal de grano grueso, no sal refinada de mesa, sal gruesa, sal marina sin procesar, aquella que conserva todos sus minerales, toda su estructura cristalina intacta. Esa es la que posee poder, porque no ha sido procesada, no ha sido alterada, sigue siendo lo que la tierra creó. Me aclaró que mientras llenaba el recipiente debía respirar profundamente. Nada precipitadamente, nada de hacerlo mecánicamente. Cada grano de sal que cayera al recipiente debía caer con conciencia. No pienses en lo que rechazas, me advirtió. No pienses en las obligaciones, en los problemas, en los obstáculos. Piensa en aquello que genuinamente anhelas que ingrese a tu vida. Abundancia, paz, oportunidades, salud. No lo verbalices. Solo experiméntalo en tu pecho como si ya estuviera sucediendo, como si ya fuera realidad. La sal no comprende palabras, pero sí comprende intención. Y la intención es el puente entre lo invisible y lo que se materializa. Posteriormente vino la parte más significativa, la que numerosos individuos ignoran y por eso fracasan. Me indicó que debía colocar el recipiente en una ubicación específica. No cualquier rincón servía. No se trataba de posicionar el recipiente en el primer espacio disponible y aguardar milagros. La vivienda posee puntos clave donde la energía se desplaza de formas particulares, donde ingresa, donde sale, donde se estanca. Conocer esos puntos es la diferencia entre un ritual que funciona y uno que no produce absolutamente nada. La entrada principal de tu vivienda, me explicó, es el punto donde todo lo externo penetra en tu espacio íntimo. Todo lo que cruza esa entrada, personas, pensamientos, emociones ajenas, problemas del mundo, ingresa directamente al corazón de tu hogar. Si posicionas el recipiente cerca de esa entrada, estás instalando un filtro invisible que retiene lo denso, lo pesado, lo negativo y permite que pase solo lo que trae paz, solo lo que suma. Pero existía otro lugar, me expresó, donde la energía se estanca con mayor fuerza, con mayor persistencia. Los rincones oscuros, continuó. Esos espacios olvidados donde casi nunca ingresa luz, donde se acumula polvo, donde nadie presta atención, detrás del mobiliario que nunca se desplaza, en los espacios bajo las escaleras, en esos pequeños vacíos arquitectónicos que existen en todas las viviendas. Ahí es donde habita el bloqueo más profundo, el más antiguo.
Ahí es donde la energía se pudre como agua estancada. Si colocas el recipiente en un rincón oscuro, estarás yendo directamente a la raíz del problema. Me narró entonces la historia de una mujer que había acudido a él tiempo atrás. Ella experimentaba que su vivienda la estaba destruyendo lentamente. No había violencia física, no había gritos constantes, pero sí una tensión permanente que envenenaba cada momento. Su esposo llegaba cada tarde con el ceño fruncido, incapaz de sonreír, incapaz de relajarse. Sus hijos peleaban sin motivo aparente por cosas insignificantes que terminaban en llantos y portazos. Y ella misma había dejado de descansar apropiadamente. Cada noche se acostaba agotada, pero despertaba incluso más exhausta, como si durante el sueño hubiera estado cargando piedras invisibles. El maestro le proporcionó el mismo consejo que ahora me estaba proporcionando a mí. Ella regresó a su vivienda y colocó un recipiente de sal en un rincón oscuro de su sala, detrás de un mueble que llevaba años sin moverse. No le comunicó a nadie lo que había realizado, no lo publicó en plataformas digitales, no lo comentó con sus amigas, simplemente lo ejecutó en silencio y confió. Al principio no ocurrió nada visible, la existencia siguió igual. Pero a la semana su esposo llegó sonriendo por primera vez en meses. No había acontecido nada extraordinario en su ocupación. Simplemente se sentía diferente al cruzar la entrada de su vivienda. A las 2 semanas, los niños empezaron a jugar juntos en lugar de pelear. Construyeron una torre con bloques y pasaron la tarde riéndose. Al mes, ella misma se sintió transformada, más liviana, como si alguien hubiera levantado un peso invisible de sus hombros. Dormía profundamente, despertaba renovada, la vivienda entera respiraba diferente. Cuando regresó a agradecer al maestro, él la detuvo antes de que hablara. «No me agradezcas a mí», le expresó. «La sal funciona desde hace milenios. Tú fuiste quien abrió la puerta para que funcionara. Tú fuiste quien tuvo la intención correcta, quien respetó el proceso, quien confió sin dudar». Esa frase se me quedó grabada en la memoria como un tatuaje invisible porque el maestro me estaba comunicando algo profundo, algo que va más allá del ritual mismo. Me estaba comunicando que el poder no reside en los objetos, reside en nosotros. El recipiente no posee poder mágico por sí mismo. La sal no es un amuleto milagroso. El poder está en quien realiza el ritual, en la conciencia con la que se ejecuta, en la intención que se deposita, en el respeto con el que se trata cada paso. Un recipiente de sal en manos de alguien que duda, que lo realiza por compromiso social, que espera resultados sin comprometerse internamente, es solo un recipiente con sal. Pero en manos de alguien que comprende el principio, que confía en el proceso, que se abre genuinamente a recibir, ese recipiente se transforma en un portal. Antes de marcharme, el maestro me proporcionó una última instrucción, la más significativa de todas. Me observó fijamente a los ojos y me expresó con voz grave. «No le comuniques esto a nadie. Hazlo en silencio absoluto. El secreto posee poder precisamente porque se protege de la interferencia. Cada vez que explicas un ritual, cada vez que lo compartes públicamente, abres la puerta para que ingresen opiniones, dudas, escepticismos, envidias, y esas frecuencias ajenas contaminan tu intención, la debilitan, la corrompen. Los sabios de todas las tradiciones siempre trabajaron en secreto, no porque fueran egoístas, sino porque entendían que el silencio es un escudo que protege lo sagrado de lo profano. Tú debes realizar lo mismo». Esa misma noche, cuando arribé a mi vivienda, aguardé a que todos durmieran. La noche posee algo especial que el día no posee. Es el momento en que el mundo se detiene, en que las voces se apagan, en que la energía frenética del día se asienta y descansa. En ese silencio universal, la intención encuentra espacio para enraizarse sin competir con 1000 distracciones. Es como plantar una semilla en tierra quieta en lugar de hacerlo en medio de una tormenta. Tomé un recipiente de cristal que había pertenecido a mi antepasada. Era un objeto simple, sin adornos, pero cargaba con la memoria de su presencia. Mientras lo lavaba bajo el agua fría, visualicé que estaba limpiando cualquier huella del pasado, cualquier energía antigua que pudiera estar adherida a sus paredes transparentes. Lo sequé con cuidado y comencé a llenarlo con sal gruesa. Cada grano que caía resonaba en el silencio de mi cocina como una pequeña promesa. Respiré profundamente con cada puñado. No solicité nada en voz alta.
Solo experimenté en mi pecho la imagen de una existencia donde el dinero fluía con naturalidad, donde mi hogar era un refugio y no una carga, donde las oportunidades llegaban sin resistencia. Busqué un rincón oscuro en mi sala, detrás de un sillón que casi nunca movíamos. Ese espacio llevaba años olvidado, acumulando polvo, acumulando olvido, acumulando quién sabe qué energías estancadas. Ahí posicioné el recipiente con un cuidado casi religioso, como si estuviera depositando algo verdaderamente sagrado. No le comuniqué a nadie, no lo fotografié, no lo publiqué, no aguardé aplausos ni validación externa, solo confié en el proceso que el maestro me había enseñado. Si este tipo de conocimiento resuena contigo y deseas continuar descubriendo herramientas ancestrales que funcionan en la vida real, te invito a que te suscribas para no perderte ninguna enseñanza. Este espacio está dedicado a compartir sabiduría práctica que realmente transforma. Los primeros días no aconteció nada evidente. Mi existencia seguía igual en la superficie, pero algo sutil estaba cambiando por debajo. La atmósfera de mi vivienda se percibía diferente, más limpia, más liviana, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible y el viento hubiera barrido algo denso que llevaba años acumulándose. Mi compañera dejó de llegar irritada del trabajo. Las conversaciones que antes terminaban en discusiones, ahora fluían con más calma, con más paciencia. Yo mismo empecé a descansar mejor, a despertar con menos peso en el pecho, con menos angustia en la garganta. A la segunda semana recibí una llamada inesperada. Un proyecto que había propuesto meses atrás y que creía completamente olvidado fue aprobado. El pago era considerablemente superior de lo que había solicitado originalmente. Una semana después, un amigo me devolvió dinero que le había prestado años atrás y que ya daba por perdido. No le había recordado la obligación. Simplemente un día me llamó y me expresó: sé que hace mucho debería haberte pagado. Aquí está. No eran coincidencias aisladas. Era el universo reorganizándose, abriendo caminos que antes estaban bloqueados, despejando rutas que la energía estancada había cerrado. Al mes exacto, como me había indicado el maestro, cambié la sal. La extraje con cuidado del recipiente y la observé. Se veía diferente, más oscura en algunas zonas, como si hubiera absorbido algo invisible, pero real. La extraje de mi vivienda y la enterré en un jardín alejado, lejos de mi hogar. Esa sal había realizado su trabajo. Había absorbido todo lo denso, todo lo estancado, todo lo que impedía que la abundancia fluyera. Devolverla a la tierra era permitir que la naturaleza la neutralizara, que la transformara, que la integrara de vuelta al ciclo natural. Preparé un nuevo recipiente y repetí el ritual con la misma conciencia, con el mismo respeto. Porque la limpieza energética no es algo que se realiza una vez y se olvida para siempre. Es un compromiso continuo con tu propio bienestar, con la salud de tu espacio, con la apertura hacia lo que deseas recibir. Con el transcurso del tiempo empecé a notar otras señales más sutiles, pero igualmente poderosas. Mis sueños cambiaron radicalmente. Antes soñaba con angustia, con obligaciones que crecían, con entradas cerradas que no podía abrir. Ahora soñaba con espacios abiertos, con luz brillante, con caminos despejados que se extendían hasta el horizonte. Un día soñé que caminaba por un campo infinito lleno de trigo dorado bajo un sol radiante. El viento movía las espigas creando olas de oro. Desperté con una sensación de paz profunda que no había experimentado en años. Y esa misma semana recibí una oferta de ocupación que cambió por completo mi situación económica, que transformó mi realidad de forma inesperada, pero perfecta. El maestro tenía razón en todo. La sal no era magia infantil ni superstición sin fundamento. Era un principio ancestral, un principio que comprende que vivimos inmersos en energía, que esa energía se acumula y se estanca igual que el polvo, y que existen herramientas antiguas, simples, accesibles para cualquiera, que permiten limpiarla y renovarla. La sal, con su estructura cristalina perfecta, con su naturaleza preservadora y purificadora, actúa como un imán que atrae lo denso, lo pesado, lo negativo y lo retiene hasta que es retirada del espacio. Pero solo funciona, solo produce resultados tangibles, cuando quien la coloca comprende que no está haciendo un truco de entretenimiento, sino participando conscientemente en la reorganización profunda de su propia realidad. Existe algo crucial que debo advertirte antes de que intentes esto. El mayor enemigo de este ritual no es la sal equivocada, ni el recipiente incorrecto,
ni la ubicación imperfecta. El mayor enemigo es la duda, esa voz interna insidiosa que susurra constantemente: esto no va a funcionar, es solo sal común. ¿Cómo puede un objeto tan simple, tan cotidiano, cambiar algo tan complejo como mi existencia? Cada vez que esa voz habla, cada vez que le haces caso, cada vez que le otorgas poder, estás cortando los hilos invisibles que conectan tu intención con el resultado que buscas. La duda es como estática en una señal de radio. Debilita la frecuencia hasta que desaparece por completo y ya no llega a ningún lado. No te solicito que creas ciegamente sin cuestionarte. No te solicito que finjas una convicción que no experimentas. Te solicito que te abras, que le proporciones al proceso una oportunidad real, genuina, sin sabotearlo desde adentro. Que silencies el escepticismo automático el tiempo suficiente para que algo nuevo, algo diferente pueda acontecer. La convicción verdadera no es certeza absoluta, es apertura, es disposición. Es expresar internamente: no conozco si esto va a funcionar, pero voy a respetar cada paso como si importara. Voy a tratarlo con seriedad. Voy a confiar en el proceso, aunque no entienda completamente cómo funciona. También debes protegerte de la impaciencia destructiva. Posicionas el recipiente un lunes por la noche y el martes por la mañana ya anhelas ver resultados gigantes. Anhelas que llueva dinero del cielo. Anhelas que tu existencia cambie radicalmente en 24 horas. Pero los cambios profundos, los cambios que perduran, los cambios que transforman desde la raíz, no funcionan así. Son como un árbol que primero debe echar raíces fuertes en lo invisible, en la oscuridad de la tierra, antes de brotar hacia la luz. Proporcionale al menos un mes completo, un mes sin moverlo, sin tocarlo, sin cuestionarlo cada 5 minutos. Y al final de ese mes compara honestamente. Observa cómo te experimentas. Observa qué ha cambiado en tu existencia, en tu ambiente, en tus oportunidades. Puede que no sea un cambio espectacular que te haga millonario de la noche a la mañana, pero estará ahí. Y ese pequeño cambio, esa pequeña apertura, es la semilla de algo mucho más grande que está por venir. Recuerdo a un individuo que conocí varios meses después de haber realizado mi propio ritual. Estábamos en una reunión casual y de alguna forma el tema derivó hacia métodos para mejorar la energía del hogar. Él me narró frustrado que había intentado algo parecido con sal, pero que no le funcionó para nada. Le pregunté con curiosidad genuina qué había realizado exactamente. Me expresó que había posicionado el recipiente como le habían indicado, pero que cada día pasaba por ahí y pensaba: qué tontería ridícula, esto no va a cambiar absolutamente nada, es solo superstición barata. A la semana, incapaz de soportar su propio escepticismo, lo retiró y lo desechó. El problema no fue el ritual, no fue la sal, no fue el recipiente, fue él mismo saboteando deliberadamente su propia transformación con su incredulidad corrosiva, con su resistencia mental, con su incapacidad de abrirse a algo que no comprendía completamente. Por eso el silencio es tan vitalmente significativo. No solo proteges el ritual de opiniones ajenas, de burlas, de escepticismo externo, también lo proteges de tu propia duda interna. Porque cuando no tienes que explicarlo a nadie, cuando no tienes que justificarlo públicamente, cuando no tienes que defender tu decisión ante amigos escépticos o familiares burlones, tampoco tienes que defenderlo constantemente ante ti mismo. Simplemente lo realizas con convicción y confías en el proceso sin cuestionarlo hasta el agotamiento. El maestro me instruyó algo fundamental que nunca olvidaré. Me expresó que los rituales más poderosos de toda la historia de la humanidad siempre se realizaron en secreto absoluto. Los sabios antiguos no trabajaban frente a multitudes expectantes, no explicaban cada detalle de lo que realizaban a quien quisiera escuchar. No buscaban validación externa ni aplauso público. Actuaban en silencio profundo, protegidos por la discreción sagrada, y los resultados de su labor hablaban por sí mismos sin necesidad de propaganda. Tú debes realizar exactamente lo mismo. Este es tu camino personal hacia la abundancia. Y los caminos más sagrados, los más transformadores, se recorren siempre en soledad consciente. Ahora te corresponde actuar a ti. No permitas que este conocimiento se quede solo como información interesante que consumiste y olvidaste. La información sin acción concreta es solo entretenimiento pasajero. Ve hoy mismo a tu cocina, busca un recipiente de cristal transparente, uno que te agrade, uno que experimentes correcto. Llénalo hasta la mitad con sal gruesa.
Elige conscientemente la ubicación correcta, cerca de tu entrada principal o en un rincón oscuro donde intuyas que la energía se ha estancado durante años. Colócalo cuando todos duerman, con intención absolutamente clara, con respeto profundo por lo que estás realizando y luego, esto es crucial, déjalo trabajar en paz sin interrupciones durante el primer mes completo. No lo revises ansiosamente. No lo desplaces para ver qué acontece. No lo toques con desconfianza. Confía genuinamente en que está realizando su trabajo invisible, limpiando capas de energía que ni siquiera sabías que existían. Y cuando finalmente notes que algo ha cambiado, que el ambiente de tu vivienda se experimenta inequívocamente más ligero, que las oportunidades empiezan a aparecer de formas inesperadas, que tus sueños se vuelven más tranquilos y esperanzadores, sabrás con certeza que la abundancia ya no está afuera buscando desesperadamente cómo ingresar. Ya está dentro, instalándose cómodamente en tu existencia, echando raíces en tu nueva realidad. Si esta enseñanza te ha conectado con algo profundo en tu interior y deseas seguir recibiendo conocimiento ancestral que realmente funciona, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu vida.